Ahora tendremos con nosotros a César de Vicente Hernando, que de los tres ponentes es el que viene de España. Y a mí me gusta mucho que tengamos a un investigador teatral, porque creo que en este campo justamente al que nos dedicamos falta también esa parte. Falta que nos asociemos a directores de escena como Volker o los que vendrán esta tarde. Y falta también que nos asociemos con gente que conoce la teoría teatral y que creo que si les contamos lo que hacemos podríamos empezar a generar y a sistematizar material que también ayudaría a darle credibilidad al trabajo que estamos haciendo. César es investigador teatral, como os decía, con más de 30 años de experiencia en teatro político. Es coordinador del Centro de Documentación Crítica. Cuando yo lo leía así, pensaba, si digo esto, la gente no va a sentir que va con ellos. Y le decía a César, explícame qué es ese Centro de Documentación Crítica. Y entonces me ha contado lo que es y yo creo que se parece mucho a lo que hacemos. Porque dice que es un grupo de gente, un colectivo transdisciplinar, donde hay artistas, donde hay gente que viene más de lo social, que miran la realidad y reflexionan sobre ella de manera crítica y después realizan acciones artísticas. A mí me parece que se parecen mucho a lo que hacen las entidades. Así que os dejo con ellos, con él, y vamos a escuchar su ponencia. Gracias a las personas que han organizado estas jornadas y a las instituciones por la invitación y espero que pueda desarrollar adecuadamente el plan que tenía previsto para esta sesión. Que en parte es, en buena medida, es teórica y, por tanto, conlleva una presentación de numerosos conceptos y planteamientos en relación con la totalidad del tema. O sea, lo que me he propuesto precisamente es abordar el tema de las jornadas desde una perspectiva global, ¿no? En todos los términos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces quería empezar por una cita de Georges Lukács, que es un filósofo marxista, que dice que la esencia humana, lo que los seres humanos son, no es el punto de partida ni el núcleo al que se superponen las influencias sociales, sino que constituye un resultado, sobre el supuesto de que el individuo se encuentra desde su nacimiento en relación activa con el mundo en el que nació y de su personalidad, y que su personalidad se forma a través de esa relación. Bueno, lo que en realidad plantea Lukács de manera adecuada es precisamente que cualquier análisis de nuestro sistema social y también de nuestras conductas como seres humanos están insertas en una primera instancia en eso que llamamos vida cotidiana. Es nuestra primera experiencia, es nuestra experiencia más directa y, por tanto, es ahí donde se fraguan buena parte de nuestras conclusiones sobre el mundo. Para que os hagáis una idea, hay un esquema, tan amplio, que intentaría pensar esta situación del individuo, que es el centro, este yo, al que nosotros apelamos continuamente y del que nosotros nos hacemos en parte cargo, ¿no? Este yo que nos identificamos, con el que nos identificamos socialmente, porque nos interpelan con un nombre, con una serie de referencias. Bueno, pues este yo en realidad no es fruto de un desarrollo personal, como se suele decir, sino que es el fruto de la constitución de toda una serie de instancias sociales que ahí se pueden apreciar, ¿no? En ese esquema estarían, pues, desde la moral, el poder, la legalidad vigente y, además de eso, que es lo que constituiría nuestro mundo, estaría también eso que se llama ideología, que es el sentido que le damos a nuestras palabras, el sentido que le damos a nuestros actos, la manera de interpretarlos de manera social, y también estaría esto que se llama semiosfera, es decir, un conjunto de signos que también nos constituyen a nosotros, ¿no? Todo eso que es el mundo, todo eso que no está cerrado nunca, y eso es importante decirlo, nunca está
completamente fijado en el tiempo, tiene una serie de disfunciones, tiene una serie de contradicciones, y eso es lo que produciría esto que en el esquema aparece como excedente social, ¿no? Eso que no se puede atrapar, eso que ninguna instancia de poder, ninguna instancia social puede completamente dominar, eso estaría también en nuestra Constitución como individuos, como sujetos. Entonces, en realidad, lo que dice este esquema en una primera parte es que somos sujetos, es decir, somos individuos sujetados a una serie de instancias, ¿no? A una serie de discursos. Pero en la segunda parte del esquema que veis ahí, lo que sugiere es que, además de ser sujetos, como también sucede en la teoría gramatical, somos agentes, es decir, nosotros también producimos efectos en ese mundo, y ese efecto que producimos hace que el mundo vaya transformándose o no. Ahora veremos cuáles son las condiciones para que se produzca esa transformación, ¿no? Eso que hay ahí en el esquema ABC son los proyectos posibles que tienen esos individuos, y también están, naturalmente, los excedentes. El individuo tampoco se puede completar a sí mismo, tampoco se puede limitar, tampoco se puede uno comprender completamente. También en los individuos hay contradicciones, también hay disfunciones, y en ese sentido aparece lo que diríamos excedentes también de la obra. La obra es el excedente de lo que puede producir un ser humano que no controla enteramente. Por eso, precisamente, en el arte, los excedentes, lo que es el excedente de la obra es mayor que en otras vertientes de las actividades del ser humano, ¿no? Así que, en este primer punto, que no somos solamente sujetos sujetados a instancias sociales, sino que somos también agentes, estaría una de las primeras ideas para poder pensar la transformación y el acto creador como transformación, ¿no? Yo siempre hablaría de acto productivo, en tanto que el acto creador parece que procede de la nada, y el acto productivo supone el trabajo con materiales ya que están en la sociedad, ¿no? Así pues, decimos que somos seres históricos en estas condiciones, pero también decimos que hay una obligación, diríamos, ontológica, o sea, como seres mismamente, de actuar en el mundo. Como decía el filósofo Gunther Anders, la única especie que viene al mundo sin mundo es el ser humano. Está obligado a construir el mundo, mientras que los demás animales tienen la posibilidad de adaptarse al mundo. El ser humano no, el ser humano tiene que construirlo, y eso es lo que nos permite también diferenciar los diferentes momentos de la historia de la humanidad y las diferentes sociedades y sistemas políticos, etcétera, ¿no? Precisamente, esta construcción de mundo obliga, naturalmente, a que pensemos en él, ¿no? Y ese sería el tercer aspecto de lo que tiene que ver con la tesis de Lukács, que es, para que nosotros podamos construir ese mundo, tenemos que objetivarlo. Esto es muy importante porque la objetivación, según Lukács, solo se produce en el trabajo, con el trabajo. Entonces, hay una cita de Lukács que es bien interesante, que dice: al transformar la naturaleza, el individuo también se transforma a sí mismo. En este proceso desenvuelve nuevas habilidades, pero además, para vencer la resistencia que el ser natural opone a su transformación en objetos construidos por los hombres, es decisivo que conozca los nexos causales y las determinaciones más importantes del sector de la naturaleza que desea transformar. Toda objetivación resulta en nuevos conocimientos y nuevas habilidades, en nuevas posibilidades, y por eso, al transformar la naturaleza, se transforma a sí mismo. Así pues, este proceso analítico que hace sobre la sociedad, sobre la naturaleza también, da lugar en realidad a dos grandes mediaciones que supone nuestra capacidad de pensar el mundo de manera
distanciada, digamos, distanciada en el sentido de ser capaces de dividir ese mundo en unidades diferentes, ver cómo están articuladas, ver qué es lo que transforma y lo que retiene, lo que mantiene las cosas o lo que las cambian, ¿no? Y ahí entramos en este esquema otro, que sería el de la mediación. La mediación supone que un punto de partida, que es esa I de la ideología, que en este caso no se concibe como, yo no lo concibo como idea sobre el mundo o una idea del mundo, sino justamente el sentido que le damos a nuestros actos y el sentido que le damos a nuestras instituciones, etcétera. Esa ideología produce un sujeto que hemos dicho, y ese sujeto, actuando objetivamente sobre el mundo, actuando de esa manera que he dicho a partir de Lukács, tiene dos formas de trabajar esa realidad, ¿no? Una es la ciencia, que tendría una serie de condicionamientos, tiene una serie de discursos y hace que precisamente veamos la realidad a través de una determinada manera. Y la otra mediación sería el arte, ¿no? El arte, que también, igualmente como mediación, tiene una serie de características diferentes a la ciencia, pero igualmente fundamentales para conocer el mundo. De tal manera que cuando se debate muchas veces esta idea de si solo conocemos por la ciencia, ¿no? Solo conocemos directamente con los experimentos científicos, o con el discurso racional, hay una buena parte que se escamotea de este debate porque impide saber que el arte también produce un cierto conocimiento. No es el conocimiento de la ciencia, naturalmente. Es otro tipo de conocimiento que implica, naturalmente, también al ser humano en toda su extensión, ¿no? Así pues, entonces, diríamos así de manera un poco más formalizada, que hay, sin embargo, una cierta paradoja, porque el ser humano se hace sociedad producido por esa realidad, por ese mundo inicial, pero también, en determinadas condiciones sociales, hace a la sociedad, ¿vale? Esto es importante, saber en qué momento el arte escénico va a actuar, en qué momento va a intervenir, porque justamente hay toda una polémica en torno a todo eso, ¿no? Para que os hagáis una idea, depende del modo de producir esa distancia o el modo de producir esa objetivación o el modo de analizar ese mundo. El teatro ha dado conocimientos importantes en todos los niveles de lo que sería la estructura de poder, ¿no? Que es a donde vamos a ir después, ¿no? En tanto que el teatro político sería esto, un análisis de las relaciones de dominación. Por ejemplo, uno de los primeros descubrimientos del teatro, digo en el tiempo moderno, ¿no? Del conocimiento que nos da el teatro respecto a las relaciones de poder, es eso que se llama la lucha de cerebros. La lucha de cerebros, que en el teatro burgués se define a través de Strindberg, y que resulta del análisis de lo que sucede en las cabezas de los personajes cuando tratan de imponerse unos sobre otros, ¿no? Esta lucha de cerebros, que tiene una vertiente científica, entre comillas, y podemos discutir mucho sobre eso en Freud, con esta especie de, justamente, polémicas de los individuos a través del inconsciente. Esta lucha de cerebros que trae Strindberg al teatro, sin embargo, hay autores, hay autoras que lo han definido desde el punto de vista político, como es el caso de Ariel Dorfman con La muerte y la doncella, de 1990, obra que seguramente se conoce sobre todo por la película que se hizo, ¿no? O, por ejemplo, la obra de Mario Benedetti, Pedro y el capitán, de 1976. En estos dos casos, justamente se está trabajando eso que buena parte de la crítica marxista a través de Hegel llamó el amo y el esclavo, pero en este caso a través de lo que sería un análisis de la dominación de los individuos y cómo esa dominación puede transformarse en el mismo instante de la dominación, ¿vale? Cómo se puede contradecir esa dominación precisamente realizando una serie de actos, ¿no? El otro nivel, voy a poner ejemplos, por cierto, de teatro latinoamericano por directa
conversación con David Ojeda, al que le agradezco también las sugerencias para esta conferencia, ¿no? Entonces, el otro nivel que tenemos es el que definió Marx desde el lado científico como lucha de clases. Recientemente, por cierto, un libro de Domenico Losurdo, que es un crítico italiano, ha llamado la atención sobre el hecho de que a menudo se ha reducido la lucha de clases a la lucha de clases en el nivel económico, ¿no? De pobres y ricos, incluso de clases sociales como burgueses, proletarios. Para Domenico Losurdo, yo creo que con buen criterio, de lo que Marx habla es de esas luchas de clases, o sea, de varias luchas que se dan en distintas clases, tipos de clases, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? La primera, que es esta de las clases sociales, es la que lleva a escena Erwin Piscator a través de su teatro político, ¿no? Lleva a escena la lucha de las masas contra el capitalismo y los capitalistas, ¿no? Pero, por ejemplo, un colectivo peruano como Yuyascani o el argentino Libre Teatro Libre o el chileno Teatro Público, lo que hacen es plantearse esta lucha de clases en términos también de lo que sería la capacidad de acceso a los bienes materiales y a los bienes intelectuales de la sociedad. Cómo esos capitales en realidad están explotados o bien están siendo segregados para una parte de la población y a otros se les impide ese acceso, ¿no? Ahí justamente en este tipo de colectivos vemos que la mirada sobre la lucha de clases es una mirada mucho más completa que la que se ha hecho desde Europa y sobre todo porque ha incluido en esa lucha de clases buena parte de lo que las clases sociales más desfavorecidas en Occidente, lo que se llama habitualmente Occidente, se han beneficiado de la opresión en las clases sociales en otros países y otros continentes, ¿no? Naturalmente, hay otro gran campo de luchas, que es el de las luchas de géneros. Mary Wollstonecraft hizo una buena reflexión sobre ello, un buen diseño crítico de ello, y hemos visto como Caryl Churchill ha hecho bastantes obras de teatro sobre este asunto, ¿no? La lucha de géneros, además, es importante en tanto que, mientras que las otras han pasado de alguna manera a ser invisibilizadas o incluso en el caso de la lucha de cerebros a ser tomadas como problemas de tipo psicológico, la lucha de géneros directamente sigue permanentemente y sigue de una manera muy violenta en nuestros días, ¿no? Llámese, por ejemplo, con el asesinato de las mujeres, no solo en España, sino también, por ejemplo, en México, en Guatemala, ¿no? Asesinato, quiere decir que es lo que sucedía también cuando, por ejemplo, se describían en los años 20 los asesinatos de los obreros sindicados en las fábricas de Europa, ¿no? Bueno, Kiwi Compañía de Teatro, fundada en 1996 de Brasil, es un ejemplo también de este intento de llevar a escena esta serie de luchas políticas que tienen que ver con la lucha de género. Finalmente, algo que sería lo que llamaríamos luchas de identidades colectivas, que Walter Mignolo ha desarrollado también de manera teórica y que un colectivo como Grupov en Bélgica ha desarrollado para la cuestión de Ruanda, ¿no? Bueno, esos son ejemplos. También hay un desarrollo ahora muy importante en varios países de América Latina, en Perú, en Bolivia, en Chile, respecto a las tradiciones de la memoria indígena y cómo en el escenario en realidad se está utilizando para hacer que las personas que han vivido, que tienen una memoria de eso, incluso a través de una serie de prácticas de teatro documento, puedan hablar sobre lo que ha sido su mundo, el mundo destruido o el mundo que queda, ¿no? Bueno, así pues, lo que decíamos es que el sujeto interviene de esta manera en la realidad, a través de la ciencia, a través del arte, pero eso no quiere decir que su intervención sea obligatoriamente o naturalmente transformadora. De hecho, lo que vemos habitualmente es que
es todo lo contrario. Su intervención lo que hace es reproducir el mundo en el estado en que está. Este es el problema para un teatro político, sea moderno o posmoderno, es el problema, que es cuando el arte se coloca en posición de reproducir lo que hay. Si reproduce el estado de cosas que produce la barbarie del capitalismo todos los días, entonces lo que hace es llevar a escena, incluso con buena voluntad, la reproducción de esos problemas, pero no los transforma. Cuando lo que nos planteamos es transformarlo, entonces lo que debemos hacer es prácticas escénicas que difieran del mundo que recibimos, del material del mundo que recibimos. Esta es la diferencia entre lo que sería, donde se fundaría un teatro político frente a los otros teatros, ¿no? Uno quiere reproducir el mundo o uno quiere diferir del mundo en el que vive, ¿no? Y es por eso por lo que en algunas investigaciones se ha hablado del teatro político como escena constituyente, porque abre un mundo nuevo, abre unas nuevas relaciones sociales y eso implica que hay que pensar las cosas de otras maneras muy diferentes, ¿no? ¿Qué pasa con los individuos que participan o quieren participar realmente de este diferir, de esta transformación del mundo? Pues tenemos que realmente los sujetos tienen una experiencia limitada de las cosas, una experiencia directa de las cosas muy limitada y, por tanto, es muy importante que lo que hace la ciencia, pero especialmente lo que hace el arte, en este caso el teatro, es que extiende esa experiencia. Esta extensión, esta expansión que produce el arte en la experiencia de los sujetos es tan importante como que efectivamente puede deberse a algo que podríamos llamar especulación o puede deberse a algo que podríamos llamar intervención crítica, o intervención analítica, ¿no? La especulación sencillamente recorre la nueva situación sin hacerse cargo de dar razones de nada. La especulación precisamente tiene esta libertad, diríamos entre comillas, y esta irresponsabilidad, ¿no? Puede decir lo que quiera, pero no se hace cargo de nada. Mientras que la teoría crítica supone todo lo contrario, supone que las cosas que se proponen, las cosas que se llevan a escena, tienen que tener detrás un cierto respaldo. Diríamos en la época moderna, un respaldo que Piscator y Brecht llamaron sociología, y en la época posmoderna pues tendríamos que ver cuál es el respaldo, porque justamente estamos en ese punto, ¿no? Así pues, diríamos que para entender qué se puede hacer con esto, qué produce esta extensión y de qué manera la produce, tendríamos que hablar siempre de posiciones ideológicas en el teatro. ¿Eso qué significa? Pues significa que el teatro es un modo de producir, que frente a un poco la imagen característica del arte como la creación propia de una sensibilidad individual que desarrolla toda una serie de cosas, potencias que tenía dentro de sí y que las pone en una obra, frente a eso yo propondría decir que con todo eso probablemente esté, pero todas las cosas que las personas mueven y conmueven en ese acto de producción en realidad chocan con las que proponen otras personas o con las que le venían anteriormente. Y eso significa que, quiera o no, siempre el individuo trabaja dentro de una colectividad. En realidad forma parte siempre de una colectividad, ¿no? Y eso es por lo que este esquema, más o menos, muestra la idea de que el trabajo se realiza sobre una materia prima, que sería ese mundo del que hablaba al comienzo, para producir un objeto prima, que sería el objeto artístico. En esa materia prima, ese objeto de investigación, que ese mundo, incluye sujetos, ideas, enunciados, signos, es decir, se pueden hacer obras de teatro y se pueden hacer análisis de ese mundo, de todas las partes de ese mundo. No necesariamente tendremos que ir a la idea esta de Piscator de la totalidad
que una obra de teatro tiene que mostrar todas las relaciones sociales, se pueden parcializar, se pueden elegir incluso ideas, se puede trabajar la idea de democracia, etcétera, ¿no? Y que en ese trabajo, en ese modo de producir, hay naturalmente unas fuerzas productivas, hay naturalmente unas relaciones que se dan. Desde siempre hemos sabido que hay unas jerarquías históricas en el teatro. Por ejemplo, la autoría siempre era dominante sobre la dirección de escena, hasta un momento en que la dirección de escena pasó a ser dominante sobre la autoría. Siempre hablamos de individuos, cuando en muchos casos todas estas compañías que he hablado, Giuliascani, Teatro Público, etcétera, hablan siempre de una autoría múltiple o de una autoría colectiva incluso. Y luego están los métodos de producción. Es decir, depende la manera en que compongamos la obra, entonces vamos a estar produciendo esto que decía de una reproducción del mundo o de una diferencia del mundo, una crisis de lo que sería el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Los discursos escénicos que salen de este trabajo, en realidad podemos dividirlos a lo largo de la historia, por lo menos de la historia ya más moderna, en la categoría, o sea, lo que es el objeto de estudio suyo y lo que le respalda científicamente, el discurso científico que le respalda detrás, ¿no? El primero que tendríamos sería cuando el objeto de investigación son las relaciones del ser humano consigo mismo. Entonces tendríamos un teatro humanista, el ejemplo más claro, Shakespeare, ¿no? Si el objeto es el valor de los actos, entonces tendríamos un teatro moral. Schiller es un ejemplo también, ¿no? Es importante estas diferencias porque a menudo se suelen confundir, hay más que ahora diré, ¿no? Pero se suelen confundir con el hecho de que porque aparecen, por ejemplo, personajes de la nobleza o personajes que están enfrentados entre pueblo y aristocracia, se piensa que eso es un teatro político, que es un análisis del poder. Y no es así. Por ejemplo, el caso de Schiller, Don Carlos o algunas otras obras, aparte de las intrigas que tienen que ver más con la, comillas, naturaleza humana, en realidad se está hablando del valor moral de los actos, ¿no? Bueno, si el objeto fuesen las relaciones de los seres humanos con el mundo y todas sus dimensiones, entonces tendríamos un teatro metafísico. Es el caso de Tadeusz Kantor, ¿no? Si el objeto fuesen las relaciones del ser humano con un tiempo y un espacio concretos, entonces tendríamos un teatro historicista, ¿no? Es el caso de Michel Azama en Francia, ¿no? Y si el objeto fuesen las relaciones del ser humano con las instituciones sociales, entonces estamos en un teatro social. Es el caso de Arthur Miller, por poner ejemplos así, ¿no? Así que nos queda este, que es el que propongo hoy, que es el de las relaciones, el objeto son las relaciones de poder de los seres humanos con otros seres humanos, pero también entre países con otros países, pero también entre géneros, entre distintos géneros, ¿no? Este es el caso del teatro político, ¿no? Para que se vea un poco la complejidad de lo que estamos diciendo, ese esquema en realidad sería el esquema, no es un esquema matemático, es muy sencillo. Simplemente diría que es ahí que la ideología es el mundo del que partimos, que produce este sujeto que ya he presentado antes y que además trabaja sobre un objeto. Después del corchete viene el objeto prima, es decir, la obra de arte, y que, hemos dicho al principio, vuelve a la circulación del mundo, añade a la ideología un suplemento, un plus, ¿no? Bueno, lo que hay dentro de ese trabajo es esto que nosotros llamamos la práctica artística, ¿no? Y que en realidad lo único que sucede es que tiene una serie de articulaciones de determinados elementos. El primero es esa S inicial, cuando se inicia el corchete, que son los signos. Signos articulados significaría ese esquema, ¿no? Pasan a enunciados, la E, articulados, que pasan a proposiciones articuladas y, finalmente, discurso. Eso es lo que hace, en realidad, una obra de teatro, el proceso que sigue una obra de teatro. Entonces, de determinadas relaciones entre esos elementos surgen lo que nosotros llamamos el estilo, las maneras de expresión, lo que llamamos el género,
que es en realidad una configuración histórica de constantes semióticas y retóricas, lo que llamamos estéticas, que aquí sería simplemente el modelo cómo trabaja la imaginación. En este caso yo estoy más por la definición de estética que hace Alfonso Sastre con una crítica de la imaginación, no una crítica de la belleza. Y finalmente, lo más importante de todo ese trabajo, y es lo que convierte, finalmente todo ese trabajo se convierte en la O', pero lo fundamental de ese trabajo y por tanto de esa obra es lo que decía hace unos momentos, si reproduce o transforma, si reproduce o difiere. Y eso se consigue saber con el ideologema, la parte final, que es justamente una unidad de sentido. Hablamos de ideología cuando decimos, por ejemplo, un ideologema sería patriarcal cuando decimos que los hombres son superiores a las mujeres. Esto no se ha discutido socialmente hasta que las feministas dijeron punto y final a esta relación de poder. Punto y final, vamos a hacer una crítica de esto, vamos a decir de dónde viene, cuáles son los signos que se articulan para que la sociedad pueda pensar esto. Acordaos que durante mucho tiempo hemos oído de la diferencia física entre las mujeres que le permitían hacer un trabajo y no otros. Luego se habló de la diferencia intelectual. Luego, cuando ya no había dónde esconderse, se habló de, bueno, ahora de la diferencia salarial, etcétera. Entonces, vemos que en realidad justamente lo que se produce al final de todos estos trabajos es un ideologema, en este caso sería el patriarcal, pero en el momento en que existiera un teatro, y existe de hecho un teatro feminista, para el ejemplo que estoy dando, lo que haría sería transformar ese ideologema. Ese ideologema ya no sería el del mundo tal y como se conocía en el patriarcado, sino diferenciándolo, ¿no? Difiriendo de él, ¿no? Bueno, finalmente, todo esto se resume de alguna manera en posiciones idealistas que piensan que el mundo se puede transformar simplemente con la voluntad de una idea, la voluntad de poner en marcha una idea, y ya se ve por los esquemas que estoy mostrando que eso es bastante complicado, pero es que además es radicalmente falso, porque la única manera de transformar es desde posiciones, diríamos, materialistas, es decir, aquellas posiciones que realmente toman a su cargo el mundo tal y como está construido, con todos sus elementos, con todas las articulaciones que lo hacen como es, y en ese análisis empiezan a diferir, empiezan a criticar, empiezan a atacar eso que aparentemente está fijo y que finalmente no es más que una concreta visión histórica de un momento, ¿no? Si os dais cuenta, todas estas definiciones de teatro humanista, teatro moral, etcétera, tienen su defensa científica, digamos, ¿no? Por ejemplo, el teatro humanista se fundamenta en la psicología, ¿no? Y, de hecho, le da carta de naturaleza a esta posición discursiva que presenta el teatro humanista. Por ejemplo, todo el mundo sabe que siempre se suele decir que es la naturaleza humana la que representa las obras de Shakespeare, ¿no? Hasta Harold Bloom habló de la creación del ser humano en las obras de Shakespeare, ¿no? La filosofía moral es la que defendería justamente ese teatro moral que habla del valor de las cosas, ¿no? La antropología hablaría justamente del teatro metafísico, ¿no? El historicismo se basaría en la historia positivista, ¿no? El teatro social se basaría en la sociología positivista y el político, como ya sabemos desde Brecht y Piscator, en la sociología y en la politología críticas, ¿no? Bien, entonces nos queda poco definir cuál es la trayectoria de esta idea de teatro político, que naturalmente ha tenido distintos momentos y ha tenido sus variaciones importantes. Entonces, esta historia del teatro político la distinguimos en una especie de periodo que llamamos teatro político seminal, aquel que va como acumulando fuerzas para presentarse. No voy a hacer referencia ahora porque sería muy largo a las condiciones históricas y filosóficas que dan lugar a esto, ¿no? Pero sí diré que ese teatro no llega
formalmente, de manera muy clara, sin discusiones ahora acerca de lo que hay antes del siglo XIX, más que a finales del XIX, principios del XX, con esto que se llama teatro de agitación y propaganda, y que simplemente tiene que ver no con lo que se suele llamar teatro de agitación y propaganda, que es esto de banderas, eslogan que se lanzan desde un escenario. Esto no tiene nada que ver con el teatro de agitación y propaganda. El teatro de agitación y propaganda es un teatro muy claro que toma a su cargo un problema muy concreto que afecta a la gente. Es, de hecho, de los discursos del teatro político el más pegado a esa línea que decíamos de vida cotidiana, el más pegado, ¿no? Entonces, toma a su cargo un problema concreto, lo analiza en los elementos que lo hacen ser así y entonces lo que hace es propone una manera de salida de ese problema, ¿no? Lo que sorprende, por ejemplo, es que buena parte de lo que está sucediendo en España, en concreto con los desahucios, por ejemplo, con la banca, pero en realidad lo que está sucediendo con la asunción de las políticas capitalistas del neoliberalismo, ¿no? Lo sorprendente es que no haya salido un teatro de agitación y propaganda como el que hubo en los años 20, ¿no? Que realmente consideraba que el arte tenía este impulso, tenía que hacer esta especie de intromisión en la realidad y dar una solución, porque esto es otra de las cosas que normalmente asustan a los creadores, ¿no? Cuando se habla de creadores, creadoras, ¿no? Es esta cosa de, bueno, el arte no puede dar soluciones, el arte no puede definir una salida a algo. Bueno, el teatro político nunca ha decidido omitir esa posición y justamente lo que hace es colocarse en una posición política y definir cómo es una salida posible, ¿no? La etapa más importante, que es los años 20, 30 hasta los 50, es lo que se llamaría teatro político moderno, ¿no? En realidad, el teatro político moderno está teorizado en el libro de Erwin Piscator, El teatro político, del año 29, y en general en los ensayos con los que intentó precisamente Bertolt Brecht hacer una crítica del teatro naturalista que era el dominante en esa época, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que están teorizando? En realidad están teorizando pues todo esto que he dicho yo de alguna manera, ¿no? Quieren hacer una especie de corte de conocimiento, corte epistemológico se llama, ¿no? Un corte en la manera de conocer el mundo que tenía el teatro hasta ese momento, ¿no? Un teatro que además quiere ser antiilusionista, precisamente quiere romper la identificación de la escena con el público, porque precisamente la escena que lo que hace es reproducir el mundo, lo que hace también es identificar a la sociedad, al público en ese caso, con ese mundo con el que no ha roto, ¿no? Entonces se crea una especie de continuidad por la cual el teatro en realidad no puede más que plantearse reformas respecto al mundo, ¿no? Es evidente que buena parte de un teatro social también puede ser un teatro reproductivo, en el mal sentido, y reproducir el mundo tal cual, solo que llamando la atención sobre los defectos que tiene ese mundo, ¿no? Eso se ha dicho mucho cuando se hablaba de la crisis. Se decía, bueno, el problema es que el capitalismo desbocado ha producido estos defectos. Entonces tendremos que volver a la época de la regulación. Bueno, pero ya conocíamos la época de la regulación. De hecho, muchos países y muchos continentes conocen la época de la regulación y no era mejor que esta. Pero en todo caso, una escena como la de Brecht se plantea justamente esta ruptura con la identificación, con esta producción de un teatro anti-ilusionista, ¿no? También, por ejemplo, lo que busca es un gestus social en la interpretación de los actores, es decir, los actores y las actrices no tienen que representar solo un personaje psicológico, sino que fundamentalmente tienen que mostrar la relación social que hay entre ellos en escena, ¿no? Por eso también busca eso, por eso se desplaza buscando nuevos argumentos y técnicas en el canon oriental, en fin. O el caso de Peter Weiss también, que ya en los 50-60, que hace toda una serie de trabajos en torno a lo que se llama teatro documental, que por cierto en estos momentos es
es mirado con mucha esperanza en Latinoamérica, precisamente porque entre la imposición colonial y la explotación que, por ejemplo, las empresas españolas hacen justamente allí, lo que han hecho ha sido borrar su memoria indígena por una parte y su memoria nacional, digamos, por otra. Entonces hay un montón de grupos que están intentando que la memoria de esas personas, tanto las que son indígenas y han sufrido la experiencia colonial, como las que son populares y que han sufrido la experiencia de la explotación, puedan hablar, puedan decir cómo es esa experiencia, puedan restituir su voz a través no de los actores, precisamente, no a través de las actrices, sino a través de eso que se llaman documentos, y que el ideador de eso, en buena medida, es Peter Weig, ¿no? Ese abandono, finalmente, de la fábula, ¿no? Y un tercer periodo que llamaríamos teatro político posmoderno, que es en el que nos encontramos y que nos lleva a una especie de crítica de las categorías políticas modernas, del imperio de la razón como el discurso que nos permite conocer el mundo adecuadamente, y de esa idea de que el individuo es una identidad fijada, y que cuando no cumple ese planteamiento, entonces es una identidad problemática, enferma, etcétera, ¿no? Bueno, este planteamiento en realidad lo inaugura Heinrich Müller en el caso alemán, cuando empieza a fragmentar los personajes, cuando los empieza a convertir en citas, cuando los empieza a plantear como las obras las empieza a plantear como un conjunto articulado de elementos disconformes, diversos, que entran en lucha ante la mirada del espectador, pero realmente la manera más radical de planteamiento es la que hizo Augusto Boal cuando, en dos fases. Una de ellas, cuando habló del teatro del oprimido como una técnica por la cual el espectador abandonaba su butaca, su confortable butaca, y era obligado de alguna manera a poner solución a la escena que estaba viendo en estas técnicas que se llaman, por ejemplo, de teatro foro, ¿no? En el momento en que el espectador dejaba de ser espectador y se convertía en actor, entonces asumía también el conflicto que se estaba produciendo en escena. Esto le ha llevado a producir una serie de técnicas mucho más desarrolladas en lo que llamó, lo último que hizo él, teatro legislativo, por el cual había un compromiso, una transferencia que hacía que se pasara de la escena como una solución a una serie de problemas a la conversión en ley. Es decir, se llevaba a un parlamento o se llevaba a un ayuntamiento, ¿no? Esto que luego políticamente tiene, desde el punto de vista de la politología, tiene su razón de ser en lo que eran los presupuestos participados, etcétera, ¿no? Sí, toda una serie de técnicas que desarrolló a lo largo de muchos años y que además incluso especificó para el caso europeo, porque él llegó a decir que sus técnicas de teatro del oprimido, las que utilizaba en Latinoamérica, no funcionaban en Europa porque, decía él, los europeos tienen un policía en la cabeza, es decir, tenían el represor dentro de sí. Así pues, a partir de esta última indicación de Boal, me gustaría señalar, para ir terminando, 4 determinaciones que deberíamos tener en cuenta si se quiere hacer un teatro político posmoderno, al menos desde mi perspectiva, ¿no? La primera, y tiene que ver naturalmente con la época que vivimos, es esto que Baudrillard llamaba el crimen perfecto, ¿no? Y que voy a citar de esta manera, ¿no? La realidad, dice, ha sido expulsada de la realidad. Vivimos en un mundo en el que la más elevada función del signo es hacer desaparecer la realidad y enmascarar al mismo tiempo esa desaparición. El arte no hace hoy otra cosa. Los más media no hacen hoy otra cosa. Por eso están condenados al mismo destino. En realidad, Baudrillard se hacía cargo de un problema gravísimo que está, sobre todo en las sociedades
del capitalismo tardío, si se quiere llamar así, que es lo que Debord había llamado también la sociedad del dominio, la sociedad del espectáculo, que es cuando las relaciones entre los seres humanos se producen mediadas por imágenes y no directamente, ¿no? En realidad tenemos una crítica fuerte, y es lo que vamos a intentar en el taller. Tenemos una crítica fuerte a esta situación y formas o microformas de intentar salir de ella, ¿no? A través de lo que el colectivo Espai en Blanc en Cataluña o bien otros colectivos a lo largo de otros países han intentado como retorno de lo real, diríamos, retorno de lo reprimido, llaman agujerear la realidad, etcétera, ¿no? Es decir, la idea de que en realidad todo lo que nosotros vemos como lleno es un lleno de signos que están tapando la carencia de lo que tenemos, ¿no? La carencia de lo que somos incluso, ¿no? Y que solo atravesar eso, solo agujerear ese tipo de completudes, ¿no? de aspectos de la realidad que parecen llenas, nos permite ver un poco la situación real en la que estamos, ¿no? Hay una experiencia muy interesante en Chile que se llama Querer no ver, que es cómo intentar que la memoria de los desaparecidos en la dictadura de Pinochet, como naturalmente en otras memorias, ¿no?, de otros países, pudiera materializarse. ¿Cómo podría hacerse? En lugar de decir en el escenario unos personajes, bueno, hay tantos desaparecidos, ha sido un horror, es decir, un discurso muy crítico contra la dictadura y en favor de los desaparecidos, ¿cómo visualizarlos? ¿Cómo presentarlos ante la sociedad, ¿no? Y Querer no ver es una experiencia que colocaba en el borde de las aceras de Santiago de Chile un montón de cuerpos, se sumaron cientos de personas y atravesaban grandes partes de la Alameda, que es la calle como principal, una de las calles principales en Santiago, en grandes avenidas y todas conectados, de tal manera que cuando uno intentaba cruzar la calle, intentaba bajar del autobús, se encontraba un cuerpo caído siempre. Y entonces, de alguna manera, lo que se restituía era la memoria de los muertos, ¿no? Pero de esta manera, ¿no? Se trata, en definitiva, frente al modelo representacional del teatro político moderno, el teatro político posmoderno parece que tendría que ir hacia un modelo de realización escénica, es decir, ya no hay en realidad actores y actrices, sino performers, ¿no? Ya no hay más que actos performativos y gente que hace esos actos performativos, ¿no? La segunda determinación sería el fetichismo de la tecnología. Efectivamente, estamos en este tiempo en el que celebramos el aniversario de la catástrofe de Fukushima y, naturalmente, lo que tenemos no es solo esa catástrofe, no solo esa amenaza nuclear. Lo que tenemos realmente es una amenaza de quiebra de lo que es el funcionamiento vital de la Tierra, ¿no? Estamos en lo que se llama la última llamada, ¿no? Eso nos obliga como seres humanos también a reaccionar y es sorprendente que desde el punto de vista de las artes escénicas no haya habido no ya solo ejemplos importantes, sino ni siquiera una reflexión continuada sobre qué es esto de la liquidación de la vida sobre la Tierra que está produciendo nuestra manera de producir económica, naturalmente, salvajemente económica, y que, bueno, nos tenemos que hacer cargo si queremos salir de esta situación, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, aquí hay un problema que detecta el propio Gunther Anders, que ya he citado antes, que lo llama nuestra insuficiencia de nuestro sentir. Es decir, que no podemos apreciar por la vía de las emociones, por la vía de los sentidos, en toda la extensión de la palabra, no podemos apreciar lo que nosotros somos capaces de producir como destrucción del mundo, ¿no? Es
hay un salto, hay una diferencia enorme que impide precisamente que nos demos cuenta de esto, ¿no? Bueno, una labor de este teatro político posmoderno debería ser poner herramientas en disposición de poder comprender esto, ¿no? Y poder empezar a sentir esto, ¿no? Naturalmente también se dan unas nuevas relaciones de poder. Es Foucault el que habló de la biopolítica y es sobre todo los análisis que se refieren al hecho de que nuestras relaciones de poder ya no necesitan del control de instituciones superiores, no directamente, en muchos casos no se necesitan del patrón, no se necesitan de una institución represiva que te obliga a estar en el puesto de trabajo. Nosotros mismos nos hemos convertido ya en nuestros propios patrones y en ese sentido tiene que ver mucho con esta política de emprendedores, por ejemplo, que se hace desde las instituciones públicas, desde los gobiernos, como un modelo interesante sin poner en cuestión qué es el trabajo y por qué debemos respetar estas reglas del trabajo que no son nuestras. Es decir, como ya se sabía desde Herbert Marcuse en los años 60 y todos los análisis que se han hecho de André Gors o José Iglesias Fernández, sabemos perfectamente que el trabajo ya es una relación política. Sabemos que nuestra relación con el trabajo no tiene nada que ver con nuestras necesidades como sociedad de vivir, que están garantizadas por la tecnología y están garantizadas por el trabajo cooperativo. Entonces, ¿por qué esta idea del emprendedor? ¿Por qué esta ideología de yo soy mi marca? ¿Por qué aceptar esta idea de tengo que presentarme en una convocatoria de trabajo para responder a por qué soy mejor que el otro, qué tengo yo de valor, etcétera, etcétera? Todo esto, en realidad, lo único que nos hace es vernos a nosotros como competidores del otro, ver a los otros como nuestros liquidadores en buena medida. E incluso en algunos casos, algunas películas han llevado al extremo esa imagen, ¿no? Y, en todo caso, lo que nos permite analizar es el hecho de por qué se produce esta relación de poder de nosotros contra nosotros mismos, de nuestra vida contra nuestra vida misma, ¿no? Aparte de nuevas relaciones de poder, como es, por ejemplo, el feminicidio, que es una ampliación de la que ya conocíamos del patriarcado, pero también, insisto, de las políticas coloniales de los estados supuestamente imperiales, ¿no? Como es el caso de Ruanda 84, ¿no? Y diría finalmente que me gustaría acabar con esto, esta idea del cambio, porque, claro, finalmente todas estas visiones que estoy intentando dar es para ver en qué punto se puede intervenir y en qué puntos también hay que intervenir para poder hacer un teatro que sea transformador. Y, en ese sentido, voy a leer estas dos partes finales para que resuman un poco la posición, ¿no? Diríamos que, a la vista de lo expuesto, ¿qué significa que un sujeto, este productor, que no creador, que es en el tiempo de la posmodernidad una general creation, algo así podríamos decir, qué significa que impulse el cambio? Es decir, esta especie de autoría colectiva obligatoria en que debíamos pensar realmente nuestra labor como actores, actrices, directores de escena, técnicas, etcétera. ¿Qué significaría que este sujeto en realidad impulsa el cambio? Pues, en primer lugar, la ruptura con la identidad, en el tiempo de la posmodernidad, la ruptura con la identidad, es decir, precariedad de la identidad que se muestra en un movimiento continuo de diferencias, ¿no? Teniendo en cuenta que somos lo que podemos. Somos lo que podemos. Esto es una idea de López Petit y que tiene que ver con justamente pensar la identidad desde otro lugar distinto al que nos impone el discurso político dominante, ¿no? En segundo lugar, elaboración de dispositivos de ruptura con las fijaciones y sujeciones dadas. Si somos capaces de analizar estos elementos que nos atan, con
constriñen, entonces también podemos buscar dispositivos que nos permitan romper esas ataduras, ¿no? En tercer lugar, potenciar la contradicción y aumentar, en lo posible, los excedentes no capturados, en lo que sería una imagen interesante de la que habló Artaud, de introducir la peste en el teatro, ¿no? O sea, introducir realmente algo que sea la muerte del teatro antiguo, que haga inviable el teatro en el estado en el que más o menos lo conocemos, de espectáculo, de banalización o de reproducción del mundo que tenemos. En cuarto lugar, realización de una crítica de las concepciones idealistas del cambio. No podemos esperar a esta idea de el cambio en realidad es una evolución, el cambio en realidad es un progreso. Ya vemos que la idea de progreso, en el caso, por ejemplo, de las sociedades occidentales, a lo que nos está llevando es a morir, ¿no? En quinto lugar, desvelar aquello que resiste al cambio, como es el caso de las costumbres, las leyes, la indiferencia, el miedo, o sea, analizar esos elementos que impiden realmente el que se dé el cambio. En sexto lugar, investigar esta insuficiencia de nuestro sentir y ver cómo se puede resolver. Y, finalmente, podría ser un manifiesto de un teatro político postmoderno, esto que es simplemente una larga cita de el grupo, un colectivo que se llama Martraful, con el que acabo. Dice: fundado en una política nocturna, se considera que debería hacerse esto, contra la cómoda y pasiva contemplación de la miseria cotidiana que impregna y ahoga, desde un nosotros renqueante hecho sobre la marcha y nutriéndose de la mala leche y la improvisación, para poner zancadillas y cortocircuitar la gran maquinaria, por los estrechos e interminables senderos del gran laberinto, inventando palabras y acciones, según nuestra capacidad de experimentar, pensar, vivir, resistir, gozar, sabiendo que hoy somos pocos y mañana puede que menos, y algunos de cuyos principios son: el sentido común de dos males escoge el menos malo. Nosotros nos negamos a escoger. B. Cuando la vida se convierte en medio de vida, la vida muere. C. Buscar las raíces es una manera subterránea de andarse por las ramas. D. Lo que se sacrifican por los demás acaban sacrificándolos. E. Hay que descargarse del pensamiento de que hacer tenga que servir para algo. F. Porque sabemos que poseer es perder, abrimos espacios de vida que no puedan ser cerrados. G. Porque no existe otro lenguaje, somos un balbuceo en el lenguaje del poder. Y H. El mejor suicidio es el suicidio sin muerte. Permite seguir escupiendo. Gracias. ¿Y me quedo aquí? Me quedo aquí. Vamos a ver. Yo con nariz. Pasa por aquí rápido. Vamos a ver. Ahora, espera un momento. Nosotros, a ver dónde van ellos. Toma tú. Gracias. Hola. Lo primero que te quería preguntar, es una cosa. La estructura que pusiste al principio es de Lukács. ¿La primera, la grande? Sí, No. estoy aquí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. No veo nada. Enfrente de ti. Tercera fila. Ah, vale, perdona. Aquí. No, es una elaboración de hace tiempo, Vale. a partir de un esquema inicial de Enrique Dussel, que hizo para un libro suyo. Es que te quería preguntar una cosa. Si puedes volver Sí. a colocar la diapositiva, la imagen.
Sí, vale. Has diferenciado entre el mundo real, abajo, ¿verdad?, así como lo platónico, mundo real, y arriba espacio de lo óntico, es decir, de las ideas. Cuando has colocado en el margen izquierdo todo este tema de la semiosfera, ideología, cultura y los excedentes, eso se refiere, digamos, al antes del individuo, antes de que aparece, ¿no? Y cuando luego ya aparece la parte de la derecha, que es proyectos posibles, espacio otra vez de lo ontológico, de las ideas, los diferentes excedentes, eso ya sería la proyección, el posible futuro de cada sujeto, ¿no? Vale. Entonces, lo que yo te quería preguntar era, es que no me ha quedado muy claro, bueno, yo no sé si esto lo vas luego a mirar en el tema del taller, lo de los excedentes, la idea de excedente no me ha quedado muy clara, pero aparte quería hacerte otra pregunta, y es que cuando has planteado esa especie de mini estructura que has puesto después, donde has puesto que la ideología va primero, después el sujeto, después el objeto y por último el objeto producido, que en este caso sería el arte, aparte de la ciencia. ¿En esa ideología tú recogerías las condiciones materiales? ¿En esta inicial? Sí, en la parte inicial. Lo que es la ideología en la que el sujeto nace o se abre al mundo. ¿Recoges las condiciones materiales del sujeto? Exactamente. Vale. Respecto a lo de lo óntico, no es exactamente, de mi punto de vista... El ser, perdona. Más que las ideas, pero no sería tanto eso como el mundo real frente a lo óntico sería el mundo significado, es decir, el mundo social, el mundo el que le hemos dado realidad, pero hay otra realidad que no ha sido significada por el ser humano. En ese caso sería lo óntico, ¿no? O sea, nosotros en realidad solo comprendemos y solo trabajamos con lo que ya se ha significado socialmente, ¿no? Lo demás no lo entendemos. De hecho, para poder entender algo de una realidad exterior, que existe naturalmente, pero para poder entenderlo tenemos que introducirlo en la maquinaria semiótica que construye nuestro mundo. Eso sería. Y lo de los excedentes es precisamente el hecho de que hay un debate, normalmente es el típico debate, a mí me parece estéril, que es el sistema nos oprime completamente o el sistema nos determina absolutamente o una sociedad está fijada definitivamente. Entonces el cambio es imposible. Bueno, lo que se dice en realidad, lo que los historiadores dicen, los historiadores críticos, las investigadoras críticas, lo que dicen es en realidad que lo que vemos fijo, lo que vemos como algo permanente, en realidad es el resultado de un tiempo muy limitado de algo que ha estado cambiando durante muchos siglos atrás o durante mucho tiempo atrás, que eran estructuras que se han ido modificando y que solo cuando lo vemos en un punto concreto parece que están fijas, ¿no? Esto por una parte, eso significaría que en realidad ese mundo nunca está de alguna manera fijo, ¿no? De una manera definitiva, ¿no? Pero yo lo que digo es más, digo, ¿por qué no está fijo solo? ¿Por qué no se podría fijar? ¿Porque simplemente lo dice la historia? No, también es porque no hay ninguna sociedad humana, ni hay ninguna persona que haya conseguido completarse a sí misma, que haya podido conocer completamente cómo es, qué le afecta, qué no le afecta, y por tanto ahí hay como unos vacíos, unos misterios, vamos a llamar así, que además en su trabajo diario, en su producir diario, las personas y el mundo también que trabaja, empiezan a producir parte de ese misterio, lo empiezan a producir hacia afuera, ¿no? Empiezan a mostrarlo y aparecen en la sociedad como algo que no es capturable. Eso que se ha producido es un excedente. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, imaginemos que quisiéramos hacer una obra que hablase contra los desahucios y dijéramos, vamos a hacer una obra muy analítica, muy bien pensada, donde se vea perfectamente dónde se producen las relaciones de poder, qué agentes las producen, de qué manera producen esa relación de poder, etcétera. Incluso, aunque hubiésemos hecho un análisis de mucho tiempo muy completo, incluso en la puesta en escena, en la recepción de la obra, siempre habría un excedente.
Ese excedente, eso que no conseguimos entender de dónde procede, sin embargo, nos funciona para decir precisamente que siempre hay algo no capturable y hay algo que se puede reintroducir en el circuito de la producción artística, ¿no? Y respecto a lo de la I, sí, efectivamente, esa I de la ideología, ese sentido del mundo, incluye naturalmente que cuando uno nace en una barriada de chabolas de Madrid o de Colombia, o sea, de Buenos Aires, por ejemplo, cualquier ciudad, evidentemente ese sentido del mundo es diferente a la persona que nace en otras condiciones, sí, sí, claro. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, hay una cosa que yo no sé. Bueno, en la realidad donde yo estoy aquí, Vale, donde yo vivo en Madrid, hay una realidad y una subrealidad, es el Teatro de los Sótanos. Si miramos en Internet, porque es en referencia a lo que tú decías antes, que no hay manifestaciones artísticas con todo lo que está ocurriendo. Y yo lo pondría en duda. Es decir, en este momento en España hay centros sociales autogestionados donde en casi todos de ellos se hace teatro, se hace música, pintura. En este momento, lo podéis ver en Internet, hay en España unas 255 salas. En 294, en Andalucía 25, en Aragón 10 y tal. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay 90 salas autogestionadas de teatro, música. Yo no sé si conoces la Solfónica, por ejemplo, eso es música. En la Tabacalera se hace mucho teatro, en el Molino Rojo. Yo creo que se está haciendo mucho teatro y yo creo que más. Lo que pasa es que hay que bajar. Y hay que ir incluso a las casas, a los lugares, porque en las casas también se está haciendo teatro. Se está haciendo una cosa, un circuito que se llama teatro de salón en la Comunidad de Madrid, donde vamos los actores a los salones de las casas y hacemos teatro para 10, 15 personas, dependiendo de las personas que quepan. A ese tipo de lugares va gente. Luego también hay otros espacios, como por ejemplo el Teatro de las Pulgas, el teatro microteatro. Hay mucho teatro, mucho, y hay denuncia social sobre lo que está pasando en la actualidad en España. Lo que pasa es que los medios de comunicación no lo sacan, pero sí hay y mucho teatro. Y me molesta un poco que ese teatro que se lleva haciendo mucho tiempo no se sepa. Me molesta un poco que el teatro de salón, que viene de Argentina, que no lo hemos inventado nosotros, viene de Argentina, se esté haciendo en Madrid, se está haciendo mucho. En mi casa he hecho teatro, en otras he ido de gira entre casas, a contextos de yopis, contextos de... Hay, por ejemplo, hay una representación que se hace en los hospitales, en los centros sobre dinero, sobre la privatización de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid. Hay teatro fuera de esos lugares, hay ahí teatro. Lo que pasa es que el teatro se está convirtiendo ahora en otra cosa, donde la institución, donde ese teatro no está íntimamente ligado con la administración, donde no quieren pedir subvenciones, donde no cobran, donde pasan la gorra, donde hay otra manera de hacer cosas. Es decir, por ejemplo, la manera de financiarse todo ese teatro que se está haciendo en las casas es lo que tú quieras dar. Es decir, lo que tú quieras dar, das a esa compañía, a ese grupo que está ahí. Y en ellos se está haciendo muchísimas cosas. Y de hecho, por ejemplo, un gran éxito ha sido el de microteatro. Disculpad, no pretendemos cortar el rollo a nadie, pero sois 200 personas. Este es un momento para intentar aportar, y sumar y preguntar. Después tenemos un taller con César, que será más en petit comité, y él está aquí 2 días. Entonces, intentemos ser un poco breves. Ante la cuestión de que sí no hay teatro, sí hay teatro. Y mucho. Lo que pasa es que no se ve. Vale. Y respecto a eso, yo me reafirmo en que no hay teatro. No he dicho teatro. Teatro, claro que hay. Lo que no hay es teatro político.
Y respecto a que los medios de comunicación no dan cuenta de esto, por ejemplo, todas esas experiencias de teatro que has citado han aparecido en Radio Nacional de España, en programas, en máxima audiencia, domingos, por ejemplo, a las 12 de la mañana, o en la 2 hay incluso un documental sobre este tipo de teatro. O sea, que no se hagan cargo. Lo que yo diría es, ¿qué teatro se hace ahí? El problema no es si se hace o no teatro, que yo estoy de acuerdo en que se hace mucho teatro. El problema es qué teatro se hace ahí. Es decir, la Solfónica ha compuesto obras para nuestro tiempo. La Solfónica canta algo que no sea Verdi. Entiéndeme, ya sé que canta más cosas. Digo, ¿es que el coro de los esclavos de Verdi es la música adecuada a nuestro tiempo? ¿Seguro? Yo lo que digo es, no digo que no se haga teatro, digo que el teatro que requeriría nuestro tiempo, desde mi punto de vista, que más o menos he insinuado, no se hace ahí. No ha encontrado todavía su lugar, eso es lo que yo diría. Yo quería hacer una pregunta, que has estado haciendo una simulación entre arte y ciencia, ¿no? Entonces dices que el arte es un conocimiento y la ciencia también la has puesto como conocimiento, pero no sé, el arte es más expresión que conocimiento, ¿no? ¿Dónde está? Es que no lo veo. Así como la ciencia no... Perdón. Es que aquí no se ve muy bien. Así como la ciencia de expresión Sí. no tiene demasiado, es más conocimiento, el arte sería la expresión más que el conocimiento. Sí, eso era que aclare un poco eso, dices. Sí, porque no he llegado a entender esa similitud que has querido hacer. Sí, la cuestión es que normalmente solo se atribuye el conocimiento a la ciencia, ¿no? Como hay unos procedimientos racionales, con unas pruebas de verificación, como hay toda una serie de elementos testados, por así decirlo, a través de un discurso muy elaborado, se presupone que el conocimiento que sale de ahí es el único. Entonces, lo que yo digo, y yo creo que me sumo a una larga tradición también de filosofía crítica, que hay otras formas de conocer, no es ese conocimiento del que hablamos. O sea, por ejemplo, la idea de extensión de nuestra experiencia, la idea de que nos da un sentido más allá de lo que nosotros podemos percibir por nuestro directo contacto con el mundo, esa ampliación, esta extensión en el arte, que produce el arte, es lo que yo llamaría conocimiento del arte, un conocimiento específico, conocimiento que no está arreglado como el de la ciencia, pero es un conocimiento en tanto que amplía mi mundo, amplía la capacidad incluso de actuar sobre el mundo gracias a él. Si no estuviese él, no tendría posibilidad de ampliar. En ese sentido es por lo que digo que hay que, yo creo que pensar en un término como el científico y un término como el artístico, no solo desde el punto de vista de las prácticas diferentes que hacen, sino también el producto que finalmente dan, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en buena parte del teatro, por ejemplo, político, hay un producto de conocimiento, ¿no? No sé si... Y luego también quería decirte que has hablado del teatro político, pero sí has empezado en el siglo XX, no te quisiste ir antes, ¿no? No quisiste hacer un... Es una polémica que tengo que sería muy larga. Yo creo que no existe teatro político antes. Ya en varios ámbitos de escritura... ¿Y Bernard Shaw qué es entonces? Yo ya hablaría de teatro moralista en Bernard Shaw, claro. Es un crítico de las virtudes y defectos de la sociedad, aunque sea política, pero de las virtudes de los valores de esa sociedad. En ese sentido es lo mismo que Oscar Wilde, ¿no? Pues sería un crítico de los valores de esa sociedad. Pero eso no nos dice de qué manera, por ejemplo, como hace el teatro político, de qué manera domina a esas personas, ¿no? No es el caso de un Peter Weiss, en el caso de la obra Canto del fantoche lusitano, donde nos dice cómo la educación se coloca, justamente el hecho de la carrera educativa se coloca en los países coloniales para disgregar a la población y para hacer élites que luego estén dominadas por los países imperiales, ¿no? Eso no lo vemos en Bernard Shaw, por ejemplo. Gracias.
A ver, me he quedado con alguna cosa, pero bueno, es para diferir. Creo que has planteado que el teatro político no obvia o no deja abiertas las posibles soluciones a los problemas que se plantean. ¿Que no deja? Que entre otras cosas, aborda el tema de ofrecer soluciones, ¿no? Abiertamente, sin complejos, ¿no? Que en esta época que estamos viviendo, la posmodernidad aquí en el mundo occidental, ¿qué tipo de soluciones están planteando en las propuestas que se estén dando de teatro político? ¿Cuáles se están dando? ¿Dices? Sí, si hay experiencias así a nivel occidental, porque sobre todo en Sudamérica sí que conozco un poco más y tal, pero problemáticas reales del mundo de la Europa en la que vivimos, cuando se aborda este teatro de manera política, ¿qué tipo de soluciones se están...? Pues en eso estamos. Quiero decir que por eso tenía el título esa parte en que se decía en la época de la posmodernidad, porque justamente si bien ha habido como iniciativas, en este caso el caso de Boal, es como el teatro político da soluciones a partir de las soluciones que la gente que participa quiera definir y quiera discutir en escena, ¿no? Ese es el caso del Teatro Foro, ¿no? Pero la respuesta puntual, o sea, lo que sería el análisis puntual de nuestras relaciones sociales, no es lo que le incumbe al teatro político, porque para eso se basa, por lo menos el moderno, se basa en las teorías sociológicas y en las teorías políticas, ¿no? Entonces, cuando se define una crítica de la explotación, en el caso de Brecht, por ejemplo, en varias de sus obras, o una crítica de la moral, por ejemplo, cuando se concibe que la moral es un absoluto, entonces Brecht dice, bueno, la moral sin el contexto, sin las condiciones históricas, puede dar lugar a cosas grotescas, ¿no? El caso de la buena persona de Szechuan, por ejemplo, que por ser infinitamente bueno, por ser absolutamente bueno, produce un mal, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, la respuesta que dan los ecologistas a uno de los puntos que he dicho yo, ¿no? Respecto a la última llamada, ¿no? Vemos la respuesta. Entonces dicen, es necesario acabar con el consumo de el consumo de gasolina, el consumo de carbón, etcétera, etcétera, que están produciendo la devastación del efecto invernadero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un teatro político que se tome a su cargo este problema tendrá que desarrollarlo en escena. O, si es un teatro político posmoderno, tendrá que ver de qué manera puede hacer una realización escénica para que la optativa del coche o el autobús o del avión o el tren no sea una optativa de elección, como nos dice nuestra sociedad, ¿no? Elija usted, vaya por el mejor medio que quiera, ¿no? Sino una llamada obligatoria de defensa de la tierra, ¿no? De defensa de la vida en la tierra, ¿no? Y en ese sentido, la realización escénica tendrá que ser no una apelación a la conciencia, porque ya hemos visto los resultados que tienen las cumbres, por ejemplo, en las cumbres del medio ambiente, ¿no? O sea, ninguna, ¿no? Incluso se mercadea con el grado de contaminación que puede comprarle unos países ricos a otros pobres, ¿no? O sea, tendría que ser algo muy drástico, ¿no? Eso es lo que estamos intentando buscar, ¿no? De qué manera las realizaciones escénicas de un teatro político puedan ser suficientemente drásticas y tengan una intervención muy clara sobre ese problema, ¿no? Pero quiero decir, que la reducción de los gases tóxicos y todo este problema lo han desarrollado los ecologistas. Las feministas han dado suficientes medios de poner fuera de juego la relación patriarcal. Desde Bolivia, por ejemplo, desde Chile, ya se ha hablado mucho de cómo se puede hacer que las empresas españolas, por ejemplo, que imponen allí su política de explotación y violencia, pues sean frenadas por la vía, por ejemplo, del bien común, ¿no? De la
recuperación de los bienes comunes, ¿no? Es decir, todo eso está ahí, todo ese debate político está ahí, y el teatro se tiene que hacer cargo de eso. Pero el problema es que no se hace cargo de eso, de momento no se hace cargo de eso, pero sí hay soluciones, naturalmente, ¿no? Pues ahí mismo en Tárrega, que es un festival importante internacional de teatro, ahí se han hecho cargo de ese tema. Es la inauguración del festival. Vale, yo tengo una pregunta que no sé muy bien cómo formular y creo que es un tema como muy importante cuando hablamos de teatro político y de aquí. Y de incluso en estas jornadas, ¿no?, que son de inclusión social, educación, artes escénicas. ¿Cuál es la relación entre el teatro político y, creo que suena muy burdo decirlo así, pero con el dinero al final? Porque cuando estamos hablando de lo institucional o de, al final hay una parte que tiene que ver con la visibilidad y hay una parte que tiene que ver con el reconocimiento. Y cómo a mí me preocupa en lo práctico cómo poder hacer un teatro político que sea sostenible, no solo económicamente, pero también, o sea, que pueda existir, ¿no? Un poco la diferencia entre este país y Alemania, como comentaba antes Folka, es como antes la pregunta era ¿cómo se puede hacer un teatro antisistema desde el propio sistema? Aquí sabemos que no es posible así, entonces, ¿cuál es la relación al final para mí entre el teatro político y el dinero y la viabilidad de este teatro político cuando no tenemos la vida, para que el teatro político no sea un lujo que se pueden permitir solo la gente que está en una posición de poder al final, ¿no? Si lo he entendido bien, o sea, esto, ¿cómo se puede sostener económicamente un teatro político? Más o menos sería... Sí, pero no solo, o sea, sostener, o sea, si a lo mejor, por ejemplo, pongo un ejemplo personal para que sea muy claro, ¿no? Sí. Yo estoy en un grupo en el que hacemos teatro social, trabajamos con Teatro Foro, como que tú has explicado un poquito. Entonces, es una apuesta que es personal y es de proyecto profesional, un proyecto de emprendeduría, pero colectiva, no en el... ¿no? Y la situación que nos encontramos es que la viabilidad, o sea, del poder vivir de esto, nos implica que ahora mismo tenemos que apoyarnos en toda nuestra red de apoyo del común, ¿no? Porque no podemos sostener nuestra vida con este proyecto a nivel económico. Y cuando no lo hacemos así, es difícil, o sea, poder trabajar para poder transformar pretendiendo que haya, o sea, que podamos comer de eso, de alguna manera. Entonces, en esa tensión, lo pongo en un plano ya muy personal, no quiero venir aquí a resolver mi cuestión personal, pero entiendo que es algo que es transversal seguramente, que ha empezado desde el principio con la interpelación al alcalde en el primer momento, ha salido después con la cuestión de ser antisistema desde el propio sistema y está aquí para mí otra vez la cuestión de la relación con... Si yo no puedo, o cualquier persona de aquí no puede hacer su vida sostenible haciendo también un teatro político, o lo hacemos desde la precariedad absoluta o tenemos que estar trabajando en una institución poderosa para tener tiempo libre para hacer eso, ¿no? Ahí hay dos caminos posibles, por lo que veo. Un camino posible es ese teatro foro que tú haces o que hace el grupo en el que estás. Si es el teatro foro, efectivamente, que reclama Boal para que la sociedad se piense a sí misma y pueda resolver problemas que tiene, en principio es un bien social, un bien común. Los bienes comunes, por lo menos desde mi perspectiva, deberían estar sostenidos por la sociedad a la cual beneficia. Una vía sería que la sociedad entendiese que ese teatro es necesario y apoyase la iniciativa de mantenerlo como un lugar permanente, por ejemplo, en un proyecto de sala o que tuvierais, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a través de los socios, conseguir esa financiación para el lugar y para el mantenimiento de ese trabajo, ¿no? Eso, en principio, es lo que han intentado muchas salas, incluso
bueno, librerías, salas de concierto, etcétera, etcétera, y algo han conseguido en ese sentido. Y otra vía, yo creo que esta es también necesaria y complementaria, es que un teatro foro yo creo que es necesaria para las universidades, es necesario para los colegios, para los institutos, y en ese sentido debería ser parte del presupuesto de ese colegio. Es decir, lo que no podemos es intentar comprender los retos que tenemos pensando en que la educación sea la que es decir, unas asignaturas con unos horarios, etcétera, etcétera. Esos ámbitos de educación, o incluso los ámbitos municipales también, que siempre se habla de los servicios municipales que debe producirse, ¿no?, en los ayuntamientos, bueno, yo creo que esos servicios comunales deberían formar parte también de los procesos educativos y de los procesos municipales. Y en ese sentido, yo creo que tendría que ir a los presupuestos de los ayuntamientos y a los presupuestos de los colegios e institutos el mantenimiento de este espacio, porque realmente no es ya, vamos a decir así, un espacio de entretenimiento, como, por cierto, determinados políticos quieren hacer ver, sino, como tú has planteado, es un trabajo que se hace y es un trabajo que repercute en la sociedad. Y entonces, es evidente que es necesario, es un bien común y, por tanto, en aquellos espacios públicos que son de bien común, debería estar incluido como parte del desarrollo. Ahora, también hay una tercera vía, que es cuánto es el dinero que se necesita para mantenerse en una sociedad como esta. Porque si se redujeran determinados pagos, como el de los autobuses, como si se hiciesen como proyectos de comidas comunales y cosas así, a lo mejor resulta, o los alquileres, por ejemplo, si hubiese alquileres muy baratos o espacios que cediesen los ayuntamientos o instituciones para poder ensayar esos trabajos teatrales, a lo mejor lo que sucedía es que te das cuenta que podías vivir con muy poco y que, por tanto, no tendrías que dar hacer ningunos malabares, quizá, para mantenerte. Entonces, hay como tres vías distintas que podrían perfectamente, o conjuntadas o impulsadas una detrás de la otra, podrían dar lugar a esa situación. Otras no veo, porque efectivamente cuando uno se institucionaliza, entonces puede tener algunos problemas, sobre todo porque va cambiando necesariamente. Si el público no ha cambiado y le reclama un tipo de teatro, entonces al final va uno adaptando lo que quiere hacer, ¿no? O si las propias instituciones le dicen necesitamos que se hable tales cosas, entonces al final también de alguna manera vas modificando lo que tienes que decir. Entonces, esa independencia, vamos a decir así, que no es tal, porque como dices, tiene que estar en relación con la sociedad, pues que se haga cargo la sociedad a través de estas formas que he planteado, ¿no? Gracias, César. Gracias.